Ahora veremos diversos métodos para ajustar esas revoluciones por minuto en diferentes máquinas herramientas. Vamos a comenzar con el ejemplo del taladro de banco, que es ampliamente difundido. Este taladro se logra ajustar sus revoluciones por minuto por medio de un sistema de poleas. Normalmente son 3 poleas escalonadas. Y esto se logra haciendo diferentes combinaciones en ellas, como se muestra en esta tabla que traen adjuntas normalmente estos taladros en la tapa o en el manual de usuario. Y aquí apreciamos cómo es. El motor está de este lado, esta sería la polea intermedia y la polea de salida que va directo a la broca, tal como se ve aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, para lograr una velocidad de 1290 revoluciones por minuto, tenemos la combinación B2. ¿Qué significa? Que debemos de conectar 1, 2, la segunda polea de este lugar con la polea intermedia y aparte la polea número 2 de la última broca. Entonces tenemos esta polea se va a conectar con esta otra y la B se va a conectar con esta otra. De esta manera, en la salida, por la relación de velocidades de las poleas, vamos a tener 1290 revoluciones por minuto. Damos un ejemplo de cómo se logra esto. Aquí, como podemos ver, estamos viendo en acción el funcionamiento de las poleas. La polea que va desde el segundo nivel, que era la letra B, al número 2 de este lado. Miren, observen claramente que aquí está en la segunda polea 1, 2 y de este lado está en la polea AB. Regresamos a la imagen AB, que es la que está atrás, y la polea número 2. Después, otra cosa para conocer un poco más la máquina, vamos a notar que aquí tenemos un eje estriado. Un eje estriado es un eje con ranuras que permite un movimiento lineal y aparte no pierde el movimiento circular. De esta manera podemos bajar la herramienta de corte al mismo tiempo que sigue girando. Volvamos a ver el video para que observen esos detalles. Entonces aquí estamos trabajando a 1290 revoluciones por minuto en la salida. El del motor siempre va a girar a lo mismo. La salida es la que va a cambiar. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza el cambio de las poleas. Lo primero que se hace es aflojar los seguros. Posee 2 seguros, como pueden ver. Después, con esa palanca de ajuste, se van a mover las poleas, la polea del motor. Como se ve ahí. Lo que sigue es destensionar la banda. Aquí utilicé directamente mis manos porque no son poleas con una tensión muy alta, pero si se tratara del caso de una tensión muy alta, deberíamos de usar un desarmador para no machucarnos los dedos. Entonces ya vimos los procesos. Primero quitamos los 2 seguros y después mediante la palanca acercamos más el motor para quitar la tensión en las bandas. Lo que sigue será cambiarlas de lugar a las poleas. Noten cómo hago el proceso de hacer brincar la polea, la banda de polea en polea. Mientras giro la polea, voy inclinando la banda para que haga ese proceso.
De esta manera ya brincamos la polea y la estamos ubicando en la transmisión de 1. Es decir, la polea va a quedar en la franja D, la de este lado, y la de este lado va a estar hasta 1, lo cual nos va a ofrecer una velocidad de 3840 revoluciones por minuto. Noten la diferencia del ejemplo anterior, que era 1290. Miren, observemos a 1290 a cuánto giraba de velocidad. Ahora vayamos a... Aquí hicimos el cambio. Lo que sigue antes de encenderlo, por supuesto, va a ser volver a tensionar la banda con la palanca y a volver a asegurarlo. Nunca debemos hacerlo si no está tensionado y asegurado. Noten la gran velocidad. Por cierto, disculpen el movimiento de los videos, pero en estas circunstancias en las que estaba grabando era un poco difícil. Con una mano estaba tomando el video, con la otra mano estaba haciendo todas las maniobras que eran el cambio de las bandas, y aparte tenía que subir una escalera porque el taladro está un poco alto. Entonces ahí disculpen todos esos movimientos, pero es por falta de camarógrafo. Existen otros métodos para hacer el cambio de velocidades. El que vimos fue directamente por poleas, que puede llegar a ser un poco, pues es sencillo, pero a la vez es un poco latoso. O un método más rápido es por una caja Norton, como el que se ve aquí. Una caja Norton es una caja engranada. Aquí podemos ver que simplemente moviendo palancas logramos la velocidad. Por ejemplo, la palanca B, si está en la posición 1 y la palanca A está en la posición 2, tendríamos una velocidad de 1950 revoluciones por minuto. O como en la de la imagen, la palanca B está en 1 y la palanca A está en 3. De esta manera, 1, 3, tenemos 736 revoluciones por minuto. A también se aplica como a esta misma fresadora, miren. Este taladro fresador tiene también su caja de velocidades. Por ejemplo, aquí está en la letra H, la palanca H está ubicada aquí. Y la segunda palanca está en 2. Entonces vamos a ver la combinación 2H a 60 Hz, que es la frecuencia que normalmente nos llega la electricidad aquí en México. Serían 1970 revoluciones por minuto. Y así, si yo pusiera esta palanca en L en vez de H, y aparte en 1, tendríamos una velocidad de 120 revoluciones por minuto. Veamos cómo se realiza el cambio por palancas. Ahí tenemos 1970. Es recomendable girar el husillo para garantizar el embrague correcto del engrane, sobre todo al final. Entonces ahí al final tenemos 1M, lo cual son 210 revoluciones. Existen otros métodos de movimiento de velocidades. Existen los métodos híbridos que combinan el método mecánico con un método electrónico. Observemos. Ahí vemos la caja Norton, muy sencilla, que solamente tiene dos velocidades, la baja y la alta. El otro ajuste se realiza moviendo la perilla de velocidad. Estos métodos tienen la ventaja que combinan la fuerza mecánica de la transmisión de engranes
con la versatilidad y ajuste fino del método electrónico. Existen otros métodos totalmente electrónicos, como los utilizados en las máquinas de control numérico. Sin embargo, si no se dispone de una buena electrónica, que normalmente cuesta mucho dinero, estos métodos totalmente electrónicos van a tener la desventaja de que se va a perder mucho el torque en velocidades bajas. Y en velocidades altas se va a tender a forzar un poco el motor, sobrecalentándolo. Entonces, por eso los métodos híbridos combinados tienden a ser mejores. Lo que sigue de parámetros muy importantes es para regular la profundidad. Como ya les mencioné, existen los barrenos ciegos, que son los que no son totalmente pasados. Entonces, ¿cómo regulamos a la profundidad que nosotros deseamos que llegue la herramienta? Pues existen varios métodos. El método más sencillo, empleado sobre todo en taladros de mano, es este de que son unas rodajitas con un tornillo o un opresor que se agarran de la broca. Y de esta manera se ajusta hasta donde queremos que barrene. Cuando topamos con ya hasta ahí llegó el barreno. También hay otras regletas que se insertan en dichos taladros manuales. Pero ya si estamos tratando con una máquina como un taladro de banco, vamos a tener mejores métodos. Por ejemplo, el taladro de banco aquí posee una regleta radial. Y cada uno de estos vale 1/8 de pulgada. Entonces vamos a ver cómo es que ajustamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser palpar el material. Palpo material, aflojamos la regleta sin quitar la presión, claro, y después la volvemos a apretar a la regleta. Ahí ya calibramos nuestro cero. A partir de ahí vamos a empezar a contar. Y notamos que eso también nos sirve en el caso de los taladros radiales como tope para que no se regrese hasta arriba la herramienta. Vamos a ver en acción dicho proceso. Va a entrar 1/4 de pulgada. Entonces ahí vimos de qué manera lo logramos. 1/4 de pulgada, si cada rayita es 1/8, entonces avanzamos 2 rayitas desde el punto de referencia que está en la superficie. Y de esta manera tenemos 2/8, que es igual a 1/4 de pulgada. Claro que estas regletas también hay milimétricas. Otros métodos. Este taladro radial tiene 2 métodos para medir la profundidad. Este que es muy visual e impreciso, que simplemente en donde esté esta rayita nos va a decir en qué milímetros estamos, como que si fuera una regla normal. Aparte tiene aquí una entrada para un desatornillador para nosotros ajustar nuestro cero en donde queremos empezar a contar. Y aparte tiene su regleta más precisa, que muy similar a la del taladro de banco, pero más precisa porque aquí cada rayita vale 0.05 milímetros, no vale 1/8 de pulgada. Entonces con girando este volante, ya no será con las manivelas de rápida, sino que con este volante vamos a lograr una mayor precisión. Otros métodos más cómodos son esta que incorpora un vernier digital en la misma máquina. Observemos cómo trabaja. Presionando 0 se setea en lugar de estar moviendo las regletas. Y a partir de ese 0 contamos la profundidad. Es mucho más cómodo y hasta más preciso que los otros métodos. Ahora, lo que sigue son los sistemas de sujeción. Y más que nada los de movimiento, pero ahorita apenas vamos a ver los sistemas de movimiento de los ejes. Vamos a empezar con el taladro de banco. Tenemos 2. En el caso de los taladros de fresadores, lo que va a bajar va a ser el eje Z, el eje donde se encuentra toda la herramienta. En el caso del taladro de banco, lo que hacemos es que va a subir esta bancada, la que va a contener la pieza.
Observemos. Primero hay que aflojar. Después accionamos la manivela que está conectada mediante un sistema de engranajes helicoidales a una cremallera. Y así ajustamos la altura de trabajo de nuestra pieza, porque muchas veces el mismo eje que bajamos con la palanca no da abasto para una pieza muy alta o muy baja, sino que hay que acercar la bancada para lograr hacer el barrenado. Lo que sigue, claro está, es asegurarlo, fijar los seguros. Entonces, una vez ubicada a la altura correcta de la pieza, hay que asegurarlo. Nunca hay que trabajar con los seguros flojos porque estamos dañando esta columna. E incluso estamos cargando la fuerza sobre la cremallera. Cremallera que no está diseñada para andar soportando esos trabajos. Y bueno, estos taladros fresadores disponen de métodos para subir todo el eje. Aquí no va a subir la bancada, como en el caso del taladro de banco, sino que aquí, con esta manivela, primero se aflojan estos seguros, se hace girar y va a subir este cabezal. Y aquí es muy similar, se aflojan estos seguros, se hace girar este y se sube y se baja dicho cabezal. También hay otra cosa que hay que notar en estos taladros fresadores, que vamos a ver más adelante. Aquí es muy cómodo mover los ejes tanto Y, X y Z. Es muy cómodo y preciso porque tenemos estos volantes. En este también, miren, Y, X y Z. Z va a ser el eje que sube y baja, el eje que tiene la herramienta. Lo que sigue ahora es ver el sistema de sujeción. Muchas veces podemos sujetar la pieza directamente con la mano, sobre todo si tenemos una palanca lo suficientemente larga como para contrarrestar la fuerza del taladro. Pero si queremos hacer algo preciso y aparte no tenemos suficiente largo para hacer esto, pues no vamos a poder tener ese método. De hecho, ese método no es nada recomendable, al menos que sean cosas muy sencillas como de peltería o para hacer barrenado en tarjetas electrónicas. Entonces, vamos a disponer de varios aditamentos para ello. El más común es una prensa, como la que se muestra en la imagen. En esta prensa se va a sujetar la pieza por medio de fricción y la fuerza que nos va a ejercer este tornillo sin fin. Esta es otra prensa más pequeña que cumple la misma función. Otras dos prensas. Todas estas prensas, para que sean útiles, si estamos trabajando algo muy impreciso, las podemos sujetar con la mano. Pero no es un método seguro ni preciso, a la vez que va a estar propenso a vibraciones. Lo correcto es anclarlos. Para anclarlos se logra mediante un tornillo o mediante una herramienta especial, una pieza especial que se llama ancla. Con esto se va a meter en estas guías que tienen aquí estos tornillos y se van a sujetar y van a quedar apretadas las piezas, las prensas. En este de aquí, los tornillos están de este lado. Aquí para estos taladros se utilizan tornillos normales. Otros aditamentos más cómodos son estos de aquí, en los que se poseen ya coordenadas. Estas se les denominan prensas de coordenadas. Dichas prensas nos van a permitir tener algo similar a lo que tenemos en los taladros fresadores. Aquí tenemos ya dos ejes, el eje X y el eje Y. Y aparte nuestra prensa para sujetar nuestras piezas. Otra cosa muy importante al sujetar una pieza, que nunca se les debe de pasar, es si el barreno es pasado, debemos de poner paralelas. O también si la pieza quedara muy bajita aquí, podrían pegar estas mordazas del broquero con la prensa. Entonces para ello vamos a utilizar las paralelas, para que la broca para que la broca pase entre las paralelas, o para que esta parte del broquero, las mordazas, no peguen con la prensa. Aquí claro está, si fuera un barreno pasado, por el ancho de las paralelas correríamos el riesgo de barrenarlas.
Entonces no queremos eso. No, aquí estaríamos moviendo las paralelas o pondríamos paralelas más pequeñas para lograr que pase el barreno. Las paralelas pueden ser desde simplemente una solera con desbasta arriba, dependiendo la precisión que se requiera, como en el caso de un taladro de banco, que no es una máquina que ofrezca una precisión muy alta, puedo poner simplemente dos soleras que se les ha pasado un cortador de fresado por arriba. Pero si ya estamos hablando de precisión, ya tenemos herramientas que se llaman precisamente así, paralelas, que son estas geometrías rectificadas y templadas, que nos ofrecen una larga vida útil y resistencia ante la deformidad. Aquí podemos ver el set de herramientas de paralelas. Estas se van a acomodar de esta manera en la prensa, apoyadas, y sobre estas irá la pieza en cuestión que se va a mecanizar. Posteriormente es deseable darle unos golpes que puede ser con un marro de goma o con un martillo de bronce o aluminio, o si no disponemos de eso, un martillo normal y un redondo de aluminio o de bronce para no dañar nuestra pieza de trabajo. ¿Esto para qué? Para garantizar que va a sentar bien la pieza con las paralelas y que no esté inclinada. Estas son las dos cosas que nos va a brindar las paralelas. De hecho, tres cosas. Las paralelas nos van a ayudar, número uno, a no dañar nuestra prensa y nuestra máquina, porque es totalmente indeseable andar barrenando la prensa. Número dos, nos va a brindar una superficie, como su nombre le indica, paralela de la pieza. No va a quedar inclinada. Y número tres, si no tuviéramos paralelas, que nomás lo sujetáramos así al aire, aparte de que no garantizamos que quede paralelo, vamos a correr el gran riesgo de que cuando hagamos la fuerza del barrenado o del mecanizado, se va a inclinar la pieza. Entonces ahí vamos a perder toda linealidad. Entonces, síntesis, siempre usen paralelas que sean, siempre que vayan a hacer barrenos pasados o que la pieza quede muy abajo con respecto a las mordazas. En el caso de las tarjetas electrónicas, el sistema de sujeción que podemos utilizar sería atornillarlo simplemente a un bloque de madera, a una sección de madera, y de esta manera podemos barrenar muy cómodamente. Este sí lo podemos agarrar totalmente con la mano y no pasa nada porque es un material muy blando, una herramienta muy delgada y aparte aquí lo que preferimos es avanzar rápidamente de barreno en barreno. También incluso si es muy sencilla la baquelita, que tenga muy poquitos barrenos, en este caso podemos simplemente no atornillarlo, sino que ponerlo sobre la maderita y estarlo moviendo en conjunto para hacer los barrenos. Vamos a ver ahora un caso de cómo moveríamos los ejes. Ya vimos cómo moveríamos los ejes si tenemos el sistema de coordenadas cómodo como de esta prensa de coordenadas o en el caso de un taladro fresador simplemente moviendo manivelas. Pero aquí vamos a suponer que no tenemos esta prensa de coordenadas y sí tenemos una prensa correctamente anclada como está aquí. Vamos a ver cómo en un taladro de banco, de columna, vamos a poder ajustar el punto donde queremos el barreno. ¿Observan? Cómo mediante dos movimientos enteramente rotatorios, desde el movimiento de toda la bancada, como el del plato del taladro, se logra posicionar la herramienta en el punto adecuado sin recurrir a tener la prensa floja. Posteriormente, por supuesto, que hay que volver a apretar los seguros. No vamos a trabajar con los seguros flojos porque vamos a dañar nuestra columna y nuestros sistemas de sujeción. Bueno, otra cosa importante que tienen estos taladros de banco es que aquí tienen una regleta para hacer barrenos angulares. Aquí podemos ver los grados. Estas se aflojan por medio de una tuerca que están aquí abajo normalmente. Aquí la podemos ver. Al aflojarla vamos a seleccionar nuestros grados que queremos y una vez seleccionados hay que apretar bien la tuerca.
para que ahora sí poder hacer el barreno sin correr el riesgo. Los taladros fresadores no vamos a hacer girar la bancada, sino lo que se hace girar es el cabezal, como en este ejemplo, que incluso se giró a 90 grados para quedar totalmente horizontal. ¿Esto con qué fin? Para barrenar piezas de un largo muy grande, piezas que no cabrían en la máquina normalmente. Vamos a ver el ejemplo de cómo estamos trabajando en este proceso. Aquí, debido a las condiciones de trabajo, estamos moviendo la manivela auxiliar, no la manivela rápida. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues vean, la manivela rápida que está aquí está totalmente inaccesible. Entonces por eso tenemos que recurrir a la manivela auxiliar, que es más precisa y más fuerte, pero más lenta de mover. Lo siguiente será ver el sistema de sujeción, esta vez del broquero o de la herramienta en sí. El sistema de sujeción de las brocas más popular, por su flexibilidad y rapidez de cambio, es el broquero tipo Chuck. Aquí, como podemos ver, están estas herramientas. Tenemos un broquero de cambio rápido, que es directamente con la mano, o que combina la ventaja del cambio rápido girándolo, y más aparte una llave para apretarlo con mayor fuerza, mediante un sistema de engranajes cónicos. ¿Y esto cómo se componen estos elementos? Normalmente llamamos broquero a todo el conjunto, pero cuando compramos esto, el broquero solamente es esta parte que está separada. Y aparte nos van a vender el árbol del broquero, o en algunos países le llaman manguillo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando los compramos uno y otro, que claro, este de aquí, este perno, que tiene un ángulo, debe ser igual al del broquero. Lo vamos a insertar mediante un impacto, es decir, vamos a posicionar esta aquí y le vamos a dar un golpe para que entre. Si queremos que el ajuste sea permanente, lo que se hace es que el manguillo se enfría. Por ejemplo, se puede meter en el refrigerador durante 1 hora y posteriormente se ubica en el barreno y se le da un impacto. Al recuperar la temperatura ambiente, este manguillo va a crecer porque con el enfriamiento se contrajo. Y al calentarse otra vez, va a volver a crecer su medida. Y como ya está con el ajuste del apriete del golpe, que tiene aparte un cono, más aparte el crecimiento que ofrece el cambio de temperatura, va a quedar con un ajuste permanente. Estos de aquí, estos árboles, en esta parte normalmente se les va a llamar con cono Jacobs o con cono Dean. Estos conos, como les dije, debe ser el mismo tanto para el árbol como para el broquero. Y se clasifican en sistema Jacobs con J0, J1, J2, J3 y así sucesivamente hasta llegar a la medida requerida. El cono Morse. Ahora sí que aquí va a depender de cómo sea la geometría de mi árbol. El primer cono es el de aquí, no se confundan. El siguiente no necesariamente es por cono Morse. Es un sistema muy popular, sobre todo en los taladros de columna, en los taladros de banco y en los broqueros que se insertan en tornos. ¿Por qué es muy popular? Porque es un sistema rígido y aparte de cambio muy rápido. Claro que solamente es rígido en fuerzas colineales a la broca.
Si hay fuerzas tangenciales a esta, como en el caso de un cortador, no es útil porque se sale. Entonces el cono Morse también se clasifica de acuerdo a su medida. Y puede ser un cono Morse 0, 1, 2, 3, y así hasta las medidas mayores. Aquí tenemos una tabla donde se aprecian dichas medidas de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, un cono Morse número 2, como en el ejemplo de la imagen, tendríamos estas medidas. El cono Morse, que fue inventado en 1860, tiene estas características. Su semiángulo normalmente va a ser de 1.5 grados, el semiángulo, que es el de aquí, o el ángulo total, que sería de 3 grados. En realidad es un poco menor, como podemos ver en estas nomenclaturas que ya son más exactas, pero es a lo que tiende a ser. También notamos de que tiene un símbolo de calidad, de que tiene un acabado superficial alto. ¿Esto por qué? Para lograr que se embone correctamente, se centre, que no existan vibraciones y aparte quede bien insertado en el orificio que también tiene la misma geometría. Y bueno, el cono Morse que vemos aquí es cono Morse 2 con un Jacobs número 2. Pero no es el único sistema. Por ejemplo, para el caso de los taladros fresadores, que como ya vimos nos permiten operaciones de mayor rigidez, no basta con un cono Morse. Aquí tenemos que utilizar un sistema R8. El sistema por boquillas R8 no va a ser, digamos, por subirlo así directamente con impacto, sino que aquí va a ser por medio de un tornillo que lo va a jalar hacia arriba y va a quedar de una manera más apretado y autocentrado por este cono. Este sistema R8 nos va a dar la gran ventaja de que va a tener una mayor rigidez el sistema. Vamos a ver cómo se inserta un cono Morse 2. ¿Ya vieron? Se requiere hacer una fuerza para que quede bien embonado. Eso sí, nunca se les ocurra enfriar previamente todo el broquero y meterlo, porque va a quedar prácticamente soldado en el cono y no quieren eso. Ahora para extraerlo. Para extraerlo se utiliza esta herramienta llamada cuña. Y veamos cómo es que funciona. Primero hay que orientar las dos ranuras, tanto del lucillo rotatorio como de la camisa, que queden colineadas. ¿Observaron ese detalle? Se orientan primero las dos ranuras, tanto del lucillo rotatorio como de la camisa, para que queden alineadas. Y de esta manera la cuña pueda pasar. Lo siguiente es darle un impacto a la cuña. Y ya vimos cómo lo extrajimos. En este caso sigue surgiendo la misma situación. Debido a que no tengo camarógrafo y con una mano estaba tomando el video, la cuña salió volando, pero normalmente eso no debe pasar. Se debe de sujetar bien la herramienta. Otro método de sujeción de la broca es poniéndolo directamente en la boquilla R8. Este tiene la gran ventaja de que quedará con una rigidez muy alta. No, hago la aclaración de que en la imagen aparecen cortadores para fresado, pero nomás imagínense que son brocas y es el mismo principio. Bueno, ya vimos que tiene la ventaja de que tiene una rigidez muy alta y una linealidad también muy alta. La desventaja es que va a ser más lento el cambio, porque para cambiar de una broca a otra hay que desmontar toda la boquilla R8 y montar otra, lo cual es mucho más lento que simplemente abrir y cerrar el broquero. Y en sí, sistemas de sujeción hay muchos, tantos que tendríamos que hablar mucho tiempo para verlos a todos. Pero para el sistema de taladrado, estos son los más comunes. Bueno, espero que esta información les sea de utilidad y la apliquen la próxima vez que estén en una máquina taladradora. Y nos vemos en la siguiente. Saludos.